La broca chirrió contra la roca sólida mientras Owen Blake se secaba el sudor de la frente. A 300 metros bajo la superficie de Redstone 7. El aire olía a cobre y polvo. Llevaba 8 meses trabajando en los túneles mineros y su cuerpo había aprendido a moverse por los estrechos pasajes sin pensar. Owen apagó el taladro y escuchó. Algo andaba mal. Las vibraciones habituales que zumbaban a través de la piedra habían cambiado, volviéndose irregulares. Tomó su escáner y se adentró en la sección inexplorada del túnel 47. La lectura no tenía sentido. No debería haber rastros orgánicos a esas profundidades. Las operaciones mineras habían despejado estas cavernas hacía décadas, o eso afirmaban los informes. Owen se coló por un hueco entre 2 vigas de soporte caídas y se encontró en una cueva natural que no debería existir en ningún mapa. El calor irradiaba desde el centro del espacio. Mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz, Owen lo vio. Un nido hecho de roca fundida y minerales cristalizados se encontraba en medio del suelo de la cueva. Dentro, acurrucado sobre sí mismo, había una criatura no más grande que un gato doméstico. Escamas que oscilaban entre rojo y dorado cubrían su cuerpo, pequeñas alas plegadas a sus costados, una cría de dragón. Owen había visto fotos en la base de datos de la colonia. La especie Buldron supuestamente extinta durante los últimos 20 años. Se arrodilló lentamente, manteniendo la distancia. El pecho de la cría subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Estaba hambriento. Su radio crepitó. La voz de su supervisor, Dennis, llegó con estática. Blake, sube a la superficie ahora. Tenemos naves no autorizadas en órbita. Owen presionó el botón de transmisión. Necesito informar algo. No tuve tiempo. Muévete. La cría abrió un ojo, dorado como metal fundido. Miró a Owen con una inteligencia que lo dejó sin aliento. Esto no era solo un animal. La criatura estaba asustada y sola, esperando a unos padres que nunca regresarían. Owen tomó una decisión que acabaría con su vida. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de la cría, levantándola con cuidado. La criatura no se resistió. Demasiado débil para luchar. La llevó a lo más profundo del sistema de cuevas, lejos de los túneles principales, y encontró una pequeña cueva oculta tras un depósito mineral. Bajó a la cría con cuidado y le dio agua de su cantimplora. La criatura bebió con desesperación. «Silencio», susurró Owen. «Volveré». El centro principal de la colonia era un caos cuando Owen llegó. 3 naves habían aterrizado sin autorización. Hombres y mujeres con armaduras indistintivos se movían por las instalaciones, armas desenfundadas. No eran piratas militares ni nada peor. Dennis agarró el brazo de Owen. «Buscan algo». No dejaban de preguntar sobre sistemas de cuevas profundas y descubrimientos recientes. A Owen se le encogió el estómago. Estaban buscando a la cría. Alguien debió de detectar su biofirma desde la órbita antes de que él la encontrara. Esta gente destrozaría la colonia entera para conseguir lo que querían. El líder del grupo era una sonrisa, una especie conocida por su piel gruesa y gris y su absoluta falta de piedad en los negocios. Era 2 cabezas más alto que cualquier humano, con los 4 brazos cruzados sobre el pecho. «Sabemos que hay algo valioso aquí. Entrégalo y nos marchamos en paz». La administradora de la colonia, una mujer mayor llamada Patricia, se mantuvo firme. «Somos mineros registrados. No tenemos nada tuyo». La sonrisa sonrió, mostrando demasiados dientes. «Entonces no te importará que busquemos». Owen observó a los mercenarios armados desplegándose por las instalaciones. Encontrarían una cría tarde o temprano. Los escáneres que llevaban eran de grado militar. Miró a su alrededor, a los rostros de sus compañeros. Aquí vivían familias. Niños. Si encontraban al dragón, eliminarían a todos los testigos. Le temblaron las manos. Owen nunca había sido valiente. Arreglaba máquinas y movía rocas.
Comía solo en sus aposentos y enviaba mensajes a su hermana 2 veces al mes. Nada en su vida sugería que fuera capaz de heroísmo. Pero pensó en los ojos dorados de la cría, en la confianza otorgada sin cuestionamientos, en la extinción y la avaricia, y en cómo la galaxia dejaba morir cosas hermosas porque salvarlas no era rentable. Owen caminó hacia el gran líder. «Sé lo que buscas». Todos se giraron para mirarlo. Dennis intentó agarrarlo, pero Owen se apartó. El Green inclinó la cabeza, estudiando a este pequeño humano que acababa de ofrecer información. «Llévame contigo», dijo Owen. «Te mostraré dónde está. Pero deja a todos los demás en paz». El Green consideró esto. Estuvo de acuerdo. Llevaron a Owen de vuelta a los túneles con 6 guardias armados. Los alejó del escondite de la cría, adentrándose en las secciones inestables que estaban marcadas como peligrosas en todos los mapas. Los guardias no se dieron cuenta. Estaban demasiado concentrados en sus escáneres y en Owen. Cuando llegaron a una antigua zona derrumbada, Owen se detuvo. «Es por ahí». El Green entrecerró los ojos. «No detecto nada. Los minerales interfieren con los escaneos. Tienes que entrar». 2 guardias avanzaron para comprobarlo. Owen agarró una viga de soporte y tiró. La antigua estructura crujió. Tiró con más fuerza, poniendo todo su peso en ella. La viga se rompió. El techo se derrumbó con un rugido de roca y polvo. Owen se lanzó hacia atrás mientras toneladas de piedra llenaban el túnel. El guardia gritó. Alguien disparó un arma. El rayo de plasma alcanzó a Owen en el pecho, quemándole la piel y los músculos, lo que lo hizo caer con fuerza, con los oídos zumbando por la explosión y el derrumbe a través del polvo que se asentaba. Pudo ver que el túnel estaba completamente bloqueado. Los guardias estaban atrapados al otro lado. Les llevaría horas, tal vez días, excavar. La visión de Owen se nubló. El dolor era distante ahora, envuelto en conmoción. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La sangre se extendía por el suelo del túnel bajo él. Pensó en su hermana, en todas las cosas que nunca dijo, en cómo siempre quiso hacer algo significativo con su vida. Lo último que Owen Blake vio antes de que la oscuridad lo atrapara fue una pequeña figura dorada que se arrastraba desde las sombras. La cría se acurrucó contra su pecho, emitiendo suaves sonidos como cristales rotos. Amaneció. Entonces no hubo nada más que oscuridad. La oscuridad tenía textura allí. Owen flotaba en algo que parecía agua, pero no estaba húmedo. No tenía cuerpo. Sin embargo, era consciente. Tom no existía o existía demasiado. Segundos podrían haber sido años. Debería haber estado aterrorizado, pero en cambio se sentía tranquilo. Entonces llegaron las voces. No eran exactamente sonidos, sino impresiones que cobraron significado en su conciencia. Hablaban de dolor y de finales. Hablaban de una especie que una vez llenó las estrellas de vuelo y fuego, ahora reducida a supervivientes dispersos que se esconden en lugares olvidados. «Tú fuiste quien lo dio todo», dijo una voz. Se sentía antigua, como montañas hablando. Owen intentó responder, pero no tenía boca. El pensamiento mismo se convirtió en comunicación. ¿Dónde estoy? Entre lo que fue y lo que podría ser. Somos los ancianos de Buldron, los últimos que recuerdan cuando nuestra especie se contaba por millones. Salvaste a nuestro hijo. Diste tu vida sin dudarlo, sin esperar nada a cambio. Las imágenes inundaron la conciencia de Owen. Vio a los Buldron como fueron una vez. Seres magníficos que se elevaban entre planetas, que construían ciudades de cristal y canciones, que creían que toda vida era sagrada. Luego llegaron los cazadores, especies que solo veían ganancias en las escamas de Buldron, capaces de sanar cualquier herida o curar cualquier enfermedad. La guerra estalló en toda la galaxia. Los Buldron, que nunca habían conocido la violencia, la aprendieron demasiado tarde. Fueron masacrados por miles. Los que sobrevivieron se escondieron, y su número disminuyó año tras año. La galaxia los declaró extintos hace 20 años.
Fue más fácil así. Sin culpa por el genocidio. Sin responsabilidad de proteger lo que quedó. Quedamos 273, continuó la voz del anciano. Dispersos en 1000 mundos. Cada nacimiento es un milagro. Cada muerte es un paso más hacia el vacío que ahora les ofrecemos. No lo entiendo. Owen pensó que estabas muerto. Humano. Tu cuerpo se detuvo. Tu tiempo terminó. Pero la muerte no siempre es definitiva para quienes tocan a nuestra especie con pura intención. Podemos devolverte al mundo de los vivos, pero no como eras. Otra voz se unió a la primera, más joven, pero igualmente triste. La cría que salvaste ha elegido vincularse contigo. Ofrece su fuerza vital para restaurar la tuya. Juntos, se convertirían en algo nuevo. Un guardián, el primero en 300 años. La conciencia de Owen se tambaleó. ¿Qué significa eso? Seguiría siendo humano, pero cambiado. Nuestros dones fluirían a través de ti. Mayor fuerza y sanación. La capacidad de percibir amenazas a aquellos que consideras familia. Una conexión con la cría que te permitiría compartir pensamientos y sentimientos. Envejecerías más lentamente. Serías más difícil de matar, pero también cargarías con la responsabilidad. La primera voz se volvió pesada. Los guardianes fueron nuestros protectores una vez. Aquellos que se interponían entre nuestros jóvenes y los peligros del universo. Fueron elegidos de especies que entendían el sacrificio. Pero el último guardián murió, defendiendo una guardería de Buldron de los invasores. Pensamos que nunca encontrarías a otra digna. Entonces apareciste. Owen, ¿recuerdas los ojos de la cría? La confianza que mostró cuando la envolvió en su chaqueta. La forma en que se acurrucó contra él al morir. ¿Qué pasa si digo que no? Pasarás en paz a lo que venga después de la vida. La cría sobrevive por ahora. Crecerá lentamente sin un compañero. Se enfrentará a la galaxia sola, como todos nuestros hijos restantes. Y si acepto, regresas a tu cuerpo. Tú y la cría que tomará el nombre de A se convertirán en una sola unidad. Su fuerza es tuya. Tu protección es suya. Sentirás su miedo como propio. Su alegría será tu alegría. Algunos guardianes encontraron este vínculo abrumador. Otros lo llamaron el mejor regalo que jamás recibieron. Owen pensó en su vida anterior, en su soledad, en cómo pasaba los días sin una conexión real. Siempre había querido importar, ser parte de algo más grande que él mismo. La muerte le había dado esa oportunidad de la peor manera posible. Pero ahora tenía una opción: regresar y importar aún más o descansar y dejar que el universo continúe sin él. Si regreso, Owen. Lo pensó detenidamente. ¿Qué haría? Lo que tú elijas. El vínculo Warren no impone. Sugiere que te sentirías atraído a proteger a los vulnerables. Pero cómo respondes a esa llamada es tu decisión. Algunos guardianes se convirtieron en guerreros. Otros en sanadores. Uno se convirtió en un maestro que entrenaba a jóvenes seres para defenderse. El vínculo amplifica quien ya eres. Imágenes de los mercenarios pasaron por la mente de Owen. La sonrisa del gran líder. La forma despreocupada en que amenazaban a las familias. La galaxia estaba llena de depredadores que veían la bondad como debilidad y la vida como moneda de cambio. Su muerte había detenido a un grupo durante quizás un día. ¿Regresarían o lo harían otros como ellos? Owen, el joven, preguntó: «¿As? ¿Qué quiere?» La voz más joven respondió, y Owen sintió calor. «Quiere que vivas». Sintió que tu corazón se detenía y se afligió. Ha estado manteniendo tu cuerpo caliente con su fuego, sin comprender que los humanos no pueden sobrevivir a lo que ella puede. Se niega a dejarte. Eso lo decidió. Owen no podía dejarla esperar por algo imposible. No podía dejar que se enfrentara sola al universo cuando podía estar a su lado. «Acepto», pensó Owen. «Tráeme de vuelta». La oscuridad estalló en luz y dolor. Owen jadeó, con los pulmones ardiendo al recordar cómo respirar.
Le dolía el pecho donde el rayo de plasma lo había atravesado. Pero al bajar la mirada, la herida estaba cerrada, dejando solo una cicatriz plateada que parecía brillar en la penumbra. Yacía en el mismo túnel donde murió. Su cuerpo se sentía diferente, más pesado de alguna manera, pero también más fuerte. Al levantar la mano, vio marcas doradas que recorrían su antebrazo, como tatuajes de luz bajo la piel. Algo cálido le presionaba el costado. Ceniza. La cría, ya no diminuta, había crecido durante el tiempo transcurrido. Ahora tenía el tamaño de un perro grande. Sus escamas, de un carmesí intenso, bordeadas de oro. Sus ojos se encontraron con los de Owen y sintió que sus pensamientos le llegaban a la mente. Juntos a salvo. Manada. Los ojos de Owen se abrieron de par en par. Podía sentir sus emociones con la misma claridad que las suyas. Alivio, alegría, hambre. Ella no había comido mientras vigilaba su cuerpo. Se incorporó lentamente, probando sus extremidades. Todo funcionaba, pero mejor que antes. Su visión era más nítida. Podía oír agua goteando en algún lugar lejano de la red de túneles. El aire olía diferente, más rico en información. De acuerdo, dijo Owen en voz alta, con la voz áspera por la enfermedad. Averigüemos en qué nos hemos convertido. Aspió, un sonido como de cristal rompiéndose, y empujó su cabeza contra su mano. El vínculo entre ellos vibraba con un propósito. Estaban vivos. Estaban juntos. Y en algún lugar sobre ellos, la galaxia seguía girando, llena de aquellos que necesitaban protección. Owen Blake había muerto como un menor olvidado. Regresó como algo que el universo no había visto en siglos. Tomaría tiempo entender lo que eso significaba, pero de pie en el túnel con As apretado contra él, Owen sintió algo que nunca antes había sentido. Propósito. La colonia estaba vacía. Owen estaba en el centro principal donde las familias se habían reunido para comer y los niños habían jugado en el suelo. Ahora el polvo lo cubría todo. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente. El silencio le pareció extraño al encontrar el aviso oficial clavado en la puerta del administrador. La colonia Redstone 7 había sido declarada insegura tras una incursión hostil. Todo el personal había sido evacuado. Las instalaciones estaban cerradas a la espera de una revisión de seguridad. La fecha era 3 semanas después de su muerte. As olfateó las pertenencias dispersas que habían quedado en la apresurada evacuación. Ella le transmitió sentimientos de confusión y tristeza. Este lugar le olía a hogar, aunque apenas lo había visto. A través de su vínculo, Owen comprendió. Ella estaba recordando sus recuerdos, viendo la colonia como él la había conocido. Nos dejaron, dijo Owen en voz baja. Solo otro informe de incidente. Accedió al sistema informático de la colonia. Los archivos contaban la historia. Tras el derrumbe del túnel de Owen, los mercenarios se habían desenterrado y se habían marchado, sin querer perder más tiempo. Los servicios de protección galáctica llegaron 2 días después, entrevistaron a los supervivientes y declararon el incidente cerrado. La nave mercenaria estaba registrada a nombre de una empresa falsa. No se realizó ningún arresto ni se abrió ninguna investigación. Owen encontró su propio certificado de defunción en los archivos. El cuerpo fue recuperado del derrumbe del túnel. Causa de la muerte. Accidente laboral durante una acción hostil. Indemnización pagada a los familiares más cercanos. Patricia, la administradora, había escrito una nota en el expediente. Owen Blake murió protegiéndonos. Al GPS no le importa. A nadie le importa. Un escalofrío se apoderó de Owen. La galaxia tenía reglas, leyes y servicios de protección, pero solo se aplicaban cuando convenía. Los vulnerables no tenían voz. Los extintos no tenían derechos. El profeta actuó más rápido que la justicia. Miró a As, quien lo observaba con esos inteligentes ojos dorados. Ella confiaba plenamente en él a través de su vínculo. Él sintió su certeza de que la mantendría a salvo.
Pero ¿cuántos otros seres existían en la galaxia como ella? Raros, valiosos, perseguidos. Owen pasó 2 días en la colonia abandonada reuniendo suministros e información. Los archivos informáticos contenían registros de otros incidentes. Operaciones mineras interrumpidas por cazadores furtivos. Naves de transporte secuestradas con especies protegidas. Estaciones de investigación atacadas por sus muestras biológicas. Cada informe terminaba de la misma manera. Investigación pendiente. No se realizaron arrestos. Encontró patrones en los datos. Las mismas corporaciones falsas apareciendo en diferentes incidentes. Registros de naves que se remontaban a una red de empresas fantasma. Todo ello conectado a un mercado negro que comerciaba con especies raras y materiales biológicos. El gran mercenario que lideró el ataque a Redstone 7 apareció en 14 informes de incidentes diferentes. Se llamaba Drex. Sin apellido, solo Drex. Trabajaba para quien más pagaba, especializándose en la adquisición de especies protegidas o extintas. Vamos a encontrarlo, le dijo Owen a Ash y a todos como él. Extendió sus alas, que ahora medían 3 metros. El fuego centelleó entre sus dientes. El vínculo transmitía su respuesta con claridad. Cazar, proteger, justicia. Salieron de Redstone 7 en un carguero que Owen manipuló. Ash permaneció oculto en la bodega de carga mientras Owen pilotaba la nave hacia el borde exterior. La base de datos mencionaba a Vance Ridge, una estación comercial no oficial donde se desarrollaba la parte menos legal del comercio galáctico. Si Drex seguía cazando especies raras, alguien allí lo sabría. A Vance Ridge parecía un montón de chatarra que alguien había declarado estación. Cientos de naves conectadas por tubos y abrazaderas de acoplamiento, todas agrupadas alrededor del centro. Ningún gobierno tenía jurisdicción. La única ley era no dañar la estación. Owen atracó y pagó la tarifa y los créditos irrastreables que había tomado del fondo de emergencia de la colonia. Se puso una capucha para ocultarse el rostro y mantuvo a Ash en la nave. A través de su vínculo, ella podía ver y oír todo lo que experimentaba. El mercado central asaltaba sus sentidos. Miles de especies comprando y vendiendo todo lo imaginable. Owen se movía entre la multitud, escuchando. Su audición mejorada captaba conversaciones que otros no podían oír. Después de 2 horas, encontró lo que necesitaba. Un comerciante Torvik, pequeño y cubierto de pelaje verde, discutía con un cliente sobre las tarifas de envío. Owen esperó a que el cliente se fuera y luego se acercó. «Busco a alguien que pueda adquirir muestras biológicas raras», dijo Owen en voz baja. El Torvik aguzó el oído. «¿Qué tan raras? ¿Extintas raras? Ese tipo de negocio necesita referencias». «No te conozco». Owen colocó un chip de datos en el mostrador. «Tengo comprobante de fondos y discreción». El Torvik examinó el chip, viendo las credenciales falsas que Owen había creado. Tras un momento, asintió. Base 17, nivel 3. Pregunta por Drex. No le gustan las sorpresas, así que menciona que Pebbles te envió. Owen sintió que la ira inundaba el vínculo. Ash quería quemar algo. Le envió pensamientos tranquilizadores. Todavía no. Necesitamos información primero. La Bahía 17 estaba custodiada por 2 humanos armados. Owen reconoció a los humanos. Exmilitares, dados de baja con deshonor, trabajando para criminales porque nadie más los contrataba. Lo detuvieron en la entrada. Buscaban a Drex. Owen dijo, Pebble me envió. Un guardia habló por radio. Tras un momento, se hizo a un lado. Bahía 3, no intentes nada estúpido. La bahía estaba habilitada como almacén. Jaulas alineadas en las paredes, cada una con una criatura que Owen solo había visto en bases de datos de conservación. Una joven Caterine cuya especie contaba con menos de 1000. 2 Vex moteados catalogados como en peligro crítico de extinción. Un niño Kelson, separado de su familia,
Lloraba en un lenguaje compuesto principalmente por tonos musicales que la visión mejorada de Owen captaba con todo detalle. Las malas condiciones, las heridas sin tratar, el miedo que irradiaba cada jaula. Drex estaba sentado en un escritorio en el centro de la bahía, revisando un panel de datos. Levantó la vista cuando Owen entró. El reconocimiento se reflejó en su rostro, luego la confusión. «Estás muerto», dijo Drex. «Te disparé yo mismo». Owen se quitó la capucha. «Me recuperé». Los guardias detrás de él buscaron sus armas. Owen se movió más rápido de lo que podían rastrear. La fuerza mejorada le permitió cruzar la distancia y desarmarlos antes de que pudieran disparar. No los mató, solo los dejó inconscientes. Drex se puso de pie, con los 4 brazos buscando diferentes armas. ¿Qué eres? Alguien que está cansado de ver a gente como tú destruir cosas hermosas. La pelea fue corta y brutal. Drex estaba entrenado y tenía experiencia, pero los dones de guardián de Owen lo hacían más rápido y fuerte que cualquier humano común. Sintió los instintos de batalla de Ash fluyendo a través del vínculo. El conocimiento de su depredador sobre cómo incapacitar en lugar de matar. Cuando Drex quedó inconsciente, Owen accedió a sus sistemas informáticos, archivos y archivos de transacciones, listas de clientes, rutas de envío, una red que se extendía por docenas de sistemas, todos centrados en el tráfico de especies raras y protegidas. Owen copió todo a un disco duro portátil. Luego abrió todas las jaulas. Las criaturas dentro dudaron, temiendo que esta fuera otra trampa. Owen se arrodilló lentamente, manteniendo la calma. «No estoy con ellos. Eres libre. Vete». El niño Kelson se movió primero, pasando corriendo junto a Owen hacia la salida. Los demás lo siguieron. Algunos cojeando, otros volando, otros arrastrándose. Owen los vio dispersarse al alcance de Haven, desapareciendo entre la multitud. Se volvió hacia el cuerpo inconsciente de Drex. Lo fácil sería matarlo. Lo seguro. Pero Owen había dicho en serio lo que le dijo a Ash. Traerían justicia, no venganza, que activó la baliza de emergencia de la bahía y luego activó el sistema de extinción de incendios. Las alertas llamarían a la seguridad de la estación. Drex sería arrestado, aunque si permanecía bajo custodia dependería de a quien pudiera sobornar. Owen abandonó la bahía y regresó a su nave. Ash esperaba, agitado y orgulloso. A través de su vínculo, le mostró lo que había visto a través de sus ojos. Las criaturas liberadas, los datos que habían robado, el comienzo de algo más grande, mientras Owen pilotaba lejos de Avens Ridge. Subió los archivos robados a todas las principales cadenas de noticias de forma anónima. Por la mañana, la galaxia sabría de la red de tráfico. A algunos les importaría, a la mayoría no, pero los vulnerables sabrían que alguien luchaba por ellos. Las imágenes de seguridad de la estación desde la bahía ya se difundían entre las redes criminales. La figura con capucha moviéndose a una velocidad inhumana. Los cautivos liberados, un fantasma que aparecía donde se explotaba a los indefensos. Owen aún no lo sabía, pero ya le estaban eligiendo un nombre. El guardián había regresado. Nerra Okoyer se había unido a los servicios de protección galáctica porque creía en el orden. Creía que alguien debía interponerse entre el caos y la civilización. 3 años después, estaba aprendiendo que a los servicios de protección galáctica les importaba más el papeleo que las personas. Su supervisor le entregó un archivo con expresión de disgusto. Nueva asignación. Localiza a este justiciero. El archivo contenía imágenes de Avens Ridge. Una figura encapuchada luchando con una velocidad inimaginable. Cautivos liberados corriendo por los pasillos. Daños a la propiedad. Los gerentes de la estación exigían medidas. ¿Qué hay de la red de tráfico que expuso?, preguntó Nerra. No es nuestra jurisdicción. La seguridad de la estación puede encargarse. La seguridad de la estación probablemente esté aceptando sobornos de los traficantes. La expresión de su supervisora se endureció. Tu trabajo es atrapar criminales,
no juzgar las políticas de GPS. Se busca al justiciero por destrucción de propiedad y agresión. Tráelo. Nerra llevó el archivo a su escritorio y lo revisó todo. El alcaide, como lo llamaban las redes criminales, había aparecido 6 veces en los últimos 4 meses. En cada ocasión, liberaba cautivos y destruía operaciones de tráfico. En cada ocasión, dejaba evidencia de delitos mayores que GPS se negaba a investigar. Investigó más a fondo los archivos. La primera aparición del alcaide se remontaba a Redstone 7, una colonia minera abandonada donde Owen Blake había muerto protegiendo algo de mercenarios. El informe oficial lo calificó de accidente laboral. Pero cuando Nerra accedió a los archivos sellados, encontró declaraciones de testigos que contaban una historia diferente. Owen Blake se había sacrificado para salvar algo que los mercenarios buscaban. 3 semanas después, los sensores de la colonia detectaron movimiento en los túneles. Entonces, el carguero de Owen Blake abandonó el sistema, registrado como persona legalmente muerta, lo que, cerca de su investigación, la condujo a una estación de refugiados llamada Avensen. Irónicamente, similar en nombre a Avens Ridge, pero completamente diferente en propósito. Esta estación albergaba a desplazados por la guerra o la persecución. El GPS tenía poco interés en ella. Sin ganancias, sin valor estratégico. Llegó en un pequeño transporte, vestida de civil en lugar de su uniforme. La estación estaba llena de especies de toda la galaxia. Familias viviendo en contenedores de carga reconvertidos. Niños jugando en los pasillos. Todo el lugar olía a comida cocinándose y a esperanza. Nerra preguntó con cuidado, mostrando una foto de Owen Blake de antes de su muerte. Una Kelson mayor, con la piel del color de las aguas profundas del océano, lo reconoció. El humano que ayuda, dijo la Kelson en un estándar roto. Arregla máquinas, juega con niños, nunca cobra. ¿Dónde puedo encontrarlo? El Kelson estudió a Nerra por un largo momento. Tú eres GPS. Lo estoy investigando para arrestarlo. Nerra dudó en entender. El Kelson la condujo por pasillos tortuosos hasta el nivel de recuperación de agua de la estación. Owen estaba allí cubierto de grasa, trabajando en una bomba de filtración. As yacía cerca, observándolo trabajar. Ella era enorme ahora, su cuerpo del tamaño de un pequeño vehículo de transporte. Niños de varias especies se sentaron en su espalda, riendo mientras ella emitía suaves ruidos retumbantes. Owen levantó la vista cuando Nero se acercó. Por un momento, sus ojos se encontraron. Sus ojos tenían ese brillo dorado de la grabación. Ya no era del todo humano. Nerra Okoi GPS, dijo. Necesito hablar contigo. Owen se puso de pie lentamente, limpiándose las manos con un trapo. Los niños en la espalda de As observaban con los ojos muy abiertos. Sobre el alcance de Haven, sobre todo. Caminaron hacia una bahía de almacenamiento vacía. As lo siguió, manteniéndose entre Owen y Nerra. La inteligencia del dragón era obvia en la forma en que se posicionaba. Protectora pero no agresiva. Debería arrestarte. Ner dijo, has destruido propiedades que valen millones. Has agredido a docenas de personas. Liberé cautivos y detuve a traficantes. GPS no lo haría. Tenemos procedimientos. Leyes. No puedes simplemente. Vi a un niño de Kelson llorar en una jaula mientras el papeleo de GPS decidía si su sufrimiento importaba. ¿Cuánto tiempo debería haber esperado tus procedimientos? Nero sintió que la frustración aumentaba. Si todos actúan como tú, tenemos un caos. Ya tienes un caos. Simplemente finges que no, porque admitirlo significa admitir que GPS falló. Las palabras la impactaron más de lo que Nerra esperaba. Pensó en sus casos, los informes que presentó y que no llevaron a ninguna parte, los delitos obvios que le dijeron que ignorara porque no se ajustaban a las directrices de la jurisdicción. La lenta comprensión de que GPS protegía a los poderosos, no a los vulnerables. Muéstrame, dijo Nerus en voz baja.
Muéstrame por qué haces esto. Owen sacó un bloc de datos y transfirió archivos, nombres, fechas, evidencia de una red de tráfico que operaba en 30 sistemas, listas de clientes que incluían funcionarios del gobierno y ejecutivos corporativos, registros de pagos que mostraban sobornos a agentes de GPS. Nerra me dio asco leerlo. Esto no puede ser real. Comprueba las fuentes. Cada pieza está verificada. Cruzó los datos con las bases de datos de GPS. Coincidió todo. Su organización fue cómplice de una de las mayores operaciones criminales de la galaxia. No por maldad, sino por ignorancia deliberada y corrupción. Confié en ellos, susurró Nero. Yo también, dijo Owen. Confié en GPS para que investigara mi muerte y detuviera a quienes atacaron Redstone 7. Presentaron el papeleo y lo olvidaron. Me di cuenta de que la galaxia no cambia por los informes. Cambia porque alguien actúa. Se acercó a Nerra. Sus ojos dorados estudiaban a la oficial de GPS. A través de su vínculo, Owen sintió la evaluación del dragón. Este humano sufre. Este humano quiere ayudar, pero no sabe cómo. Hay una nave de transporte. Owens dijo que sale de la nebulosa Alder en 3 días, con 47 crías cautivas de especies protegidas. Los traficantes tienen códigos de escolta de GPS. Sus códigos, NRA, su organización está custodiando su cargamento. Las manos de Nerra temblaron. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? No estoy sujeta a ninguna jurisdicción ni procedimiento. Voy donde me necesitan y escucho. Esos niños no tienen 3 días para esperar los canales adecuados. Así que atacarás un transporte escoltado por GPS. Quizás te maten, pero esos niños quedan libres de todas formas. Nerra miró a este hombre que había muerto y regresado como algo nuevo, que pasaba las mañanas arreglando bombas de agua y las noches luchando contra traficantes, que se había unido a una criatura supuestamente extinta y se había convertido en el justiciero más buscado de la galaxia. Pensó en por qué se unió a GPS. Para proteger a la gente, para interponerse entre el peligro y los inocentes. ¿Cuándo se había convertido esa misión en proteger a criminales? Te ayudaré, dijo Ner. Owen parpadeó. ¿Qué harás? Tengo códigos GPS, acceso a rutas de patrulla y protocolos de seguridad. Si vas tras ese transporte, necesitarás información privilegiada. Respiró hondo y a alguien que cubriera tu escape. Lo perderás todo. Tu carrera, tu reputación. Ya perdí lo que importaba cuando me di cuenta de que GPS no funciona. Al menos así lo pierdo haciendo algo bien. Owen extendió la mano. Bienvenido a la rebelión. Nerra la estrechó, sintiendo mi fuerza inhumana en su agarre. Emitió un sonido de, por favor, algo entre un ronroneo y el crepitar de un fuego. A través de su vínculo, Owen sintió la aprobación del dragón. La manada crecía. Pasaron los 2 días siguientes planeando. Nerra proporcionó horarios de patrullaje GPS y códigos de seguridad. Owen aportó su conocimiento de las rutas de tráfico y la disposición de las naves. Juntos, construyeron una estrategia que podría funcionar. La noche anterior a la misión, Nerra se sentó en Havens y observó a los niños jugar en los pasillos. Un niño Kelson, el mismo que Owen había liberado de Avens Ridge, pasó corriendo riendo. Su familia lo había encontrado a través de la red de refugiados. Iba a casa. Owen se sentó a su lado. ¿Estás bien? Estoy a punto de traicionar a mi propia organización para salvar a niños de la trata. Debería estar aterrorizado. ¿Lo estás? Ner sonrió. No. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo mi trabajo. Se estiró cerca, impidiendo que el viento frío del pasillo llegara a los niños. Algunos de ellos. Ya se había quedado dormida contra sus escamas. Generaba calor de forma natural. Su biología, diseñada para proteger a los jóvenes. ¿Qué pasa después?, preguntó Nerra. Después de que liberemos a esos niños. Owen se miró las manos, las marcas doradas que brillaban tenuemente bajo su piel.
Seguimos adelante. Hay más cautivos, más redes de tráfico, más personas que necesitan a alguien que se interponga entre ellos y la avaricia de la galaxia. Solo nosotros dos y As. Y tal vez otros que se cansan de ver al mal ganar porque la gente buena sigue los procedimientos equivocados. Nerra pensó en eso. Una red de protectores que se preocupaban más por los resultados que por el papeleo. Sonaba imposible, necesario y aterrador. La alcaide, dijo, ¿así te llamas? Así me llaman los criminales. Solo soy Owen. Owen Blake, ex menor que tuvo una segunda oportunidad. Bueno, Owen Blake, vamos a salvar a algunos niños. Salieron juntos de refugios, rumbo a la nebulosa Alder. Tras ellos, la estación de refugiados continuaba su silenciosa labor de albergar a los desplazados. Delante de ellos, una nave de transporte llevaba cautivos hacia un destino peor que la muerte. El guardián venía, y por primera vez, no venía solo. La nebulosa Alder parecía como si alguien hubiera derramado dolor por el espacio. Gases púrpuras y dorados se arremolinaban en patrones que dificultaban la navegación. Owen pilotó su pequeña nave a través de las nubes mientras Nerra monitoreaba los canales de comunicación. Transporte según lo previsto, dijo Ner. Escolta GPS manteniendo posición a 300 kilómetros. Owen sintió tensión a través de su vínculo con As. Ella estaba en la bodega de carga, manteniéndose oculta hasta que la necesitaran. Sus instintos depredadores estaban agudizados esa noche. Algo andaba mal. Demasiado fácil. Owen murmuró. ¿Qué? Están siendo demasiado obvios. Las escoltas GPS suelen funcionar en silencio en Nebulus. Están transmitiendo su posición. Nerra revisó su escáner. ¿Crees que es una trampa? Antes de que Owen pudiera responder, sonó la alarma de proximidad. 3 naves surgieron de la nada a su alrededor. Un gran casco militar, armas listas, un rostro apareció en su pantalla de comunicación. Especie Corbian con rasgos afilados y ojos calculadores. El guardián. He estado esperando esto con ansias. Owen reconoció al tipo de inmediato. Cazador, profesional, caro. Me llamo Ryle. El Corbian continuó. Mis empleadores se han cansado de tu interferencia. Me han contratado para resolver su problema. El transporte casi respiró. Es un cebo. Los cautivos son bastante reales, dijo Ryle como si le leyera la mente. 47 jóvenes seres de varias especies protegidas. Serán vendidos pase lo que pase aquí. Pero si quieres una oportunidad de salvarlos, vendrás conmigo pacíficamente. Las manos de Owen se apretaron sobre los controles. ¿Dónde? Redstone 7. Círculo completo. Como decís los humanos, la colonia donde moriste. Donde todo esto comenzó. Ven solo, guardián. Lucha contra mí como es debido. Si ganas, te daré la ubicación del transporte. Si pierdes, bueno, morirás de nuevo. Probablemente para siempre esta vez. La comunicación se cortó. Las 3 naves formaron una formación de escolta alrededor de la nave de Owen, guiándola hacia Redstone 7. Es una trampa, dijo Ner. Deberíamos huir. Owen sintió los pensamientos de As a través de su vínculo. La dragona calculaba las probabilidades, analizaba las amenazas. Pero bajo el pensamiento táctico, percibía su principal preocupación. Los niños cautivos. Eran jóvenes como ella cuando Owen la encontró. No podía abandonarlos. Nos vamos. Owen dijo, morirás. Quizás, o quizás gane yo y esos niños queden libres. Nero quiso discutir, pero vio la determinación en sus ojos. La misma mirada que probablemente tenía cuando derrumbó el túnel sobre sí mismo para detener a los mercenarios. Owen Blake no calculaba las probabilidades. Calculaba el bien y el mal. Y entonces actuó. Redstone 7 estaba exactamente igual que lo habían dejado meses atrás. Vacío, oscuro, abandonado.
Naves de ferrocarril los guiaron hasta el centro principal. Owen y Nerra salieron juntos, seguidos de cerca por As. Las luces de la colonia parpadearon, revelando a Ryle de pie en el centro del núcleo. Era alto y delgado, con armas integradas en su armadura. Tras él, torretas de defensa automatizadas surgían de compartimentos ocultos. Esto no era solo una trampa. Era una arena. El dragón puede observar. Ryle dijo que el oficial de GPS también. Pero lucha solo, guardián. Esas son las condiciones. Owen sintió que Nerra empezaba a protestar. Levantó una mano, deteniéndola. De acuerdo. Cuando gane, nos das la ubicación del transporte y te vas. Ryle sonrió. Cuando ganas, admiro la confianza. La pelea comenzó sin previo aviso. Ryle se movía como un líquido. Su biología corviana le otorgaba flexibilidad y velocidad naturales. Los dones de guardián de Owen lo hacían más fuerte y rápido que un humano común. Pero Ryle también estaba mejorado. Aumentos de grado militar. Experiencia de combate medida en décadas, no en meses. Chocaron en el centro del núcleo. La fuerza de Owen contra la técnica de Ryle. Las torretas automatizadas rastreaban su movimiento, pero no disparaban. Ryle quería una pelea limpia, una prueba de que podía vencer al guardián con habilidad. Owen recibió golpes que habrían matado a su antiguo yo. Los ataques de Ryle eran precisos. Dirigían sus nervios y puntos débiles. Pero la curación Baldron de Owen lo mantenía en movimiento, lo mantenía luchando. Sintió los instintos de batalla de As fluyendo a través de su vínculo. El conocimiento de sus depredadores sobre cómo adaptarse y superar. La lucha se extendió a los pasillos de la colonia. Owen usó su conocimiento del terreno, guiando a Ryle por espacios reducidos donde las armas del Corvian tenían menos espacio para actuar. Pero Ryle se adaptó rápidamente, conociendo el terreno mientras luchaban. Eres bueno, admitió Ryle durante una breve pausa. Mejor de lo que sugería el informe. Pero aún estás limitado por el pensamiento humano. Ves la protección como defensa. No has aceptado lo que podrías llegar a ser. No quiero convertirme en un asesino. Entonces perderás. Porque eso es lo que soy. El siguiente ataque de Ryle fue brutal. Separó a Owen de Nerra y As, llevándolo más adentro de la colonia, a los túneles donde Owen había muerto. La oscuridad que Ryle creía que perjudicaría a su oponente. Pero Owen conocía esos túneles. Los había trabajado durante meses. Y sus sentidos mejorados podían ver en la penumbra que había dejado de correr, de defenderse. El túnel que los rodeaba era el mismo donde había derrumbado el techo sobre los mercenarios, donde había dado su vida por As. Aquí es donde aprendí algo, dijo Owen, con su voz resonando en la piedra. La potencia no importa. La velocidad no importa. Lo que importa es estar dispuesto a sacrificarlo todo por lo que proteges. Ryle rió. La filosofía no te salvará. No, pero ella sí. As atravesó el túnel como fuego solidificado. Había recorrido el sistema de cuevas en círculos, usando pasajes demasiado estrechos para los humanos. Ahora se estrellaba contra un raíl por detrás. Su peso e impulso lo estrellaban contra la pared. Ryle se recuperó rápidamente, pero ahora se enfrentaba a Owen y a As. La presencia del dragón lo cambió todo. Ahora era enorme. Su cuerpo llenaba el túnel. Su fuego iluminó la oscuridad. Sus pensamientos se fusionaron con los de Owen a través de su vínculo. Manada protectora. Se movían como una sola unidad. Owen atacaba alto mientras As golpeaba bajo. Ryle era hábil, pero estaba diseñado para luchar individualmente. El vínculo entre el guardián y el dragón era algo para lo que sus bases de datos tácticas no lo habían preparado. La pelea giró. Ryle se dio cuenta de que estaba perdiendo. Activó algo en su armadura y un pulso electromagnético atravesó el túnel. Las luces se apagaron. Los sistemas de comunicación se descompusieron. Pero la biología de As era inmune al PEM.
Y las mejoras de Owen eran orgánicas, no electrónicas. Que yo en la oscuridad con solo el fuego de Ascomoluz. Owen finalmente entendió lo que los ancianos Bolde habían querido decir. El vínculo del guardián no se trataba de poder individual. Se trataba de conexión, de dos seres convirtiéndose en algo más grande juntos. Rail intentó retirarse, pero Nerra se había posicionado en la salida del túnel. No era una guerrera, pero tenía GPS entrenado. Su disparo destruyó el servomotor de la pierna izquierda de Rail, derribándolo sobre una rodilla. Owen se quedó de pie junto al cazador caído. La ubicación del transporte ahora. Rail se rió tosiendo. De verdad ganaste. Impresionante. Transmitió coordenadas. Estación de cosecha Doc 17. Los códigos están en el paquete de datos. Tus hijos están allí. ¿Y tú? Sobreviviré. Siempre lo hago. Nos volveremos a encontrar. Guardián. Owen debería haberlo arrestado. Debería haber asegurado que Rail enfrentara a la justicia. Pero las coordenadas del transporte eran sensibles al tiempo. Los niños esperaban. Tomó una decisión. Abandona este sistema, dijo Owen. Dile a tus jefes que casarme es más caro de lo que calcularon. Las naves de Rail lo recuperaron, alejándose cojeando hacia la nebulosa. Owen, Nerra y Ash regresaron corriendo a su nave. Las coordenadas eran reales. Podían sentirlo. Pero mientras Owen pilotaba hacia la estación de la cosecha, sintió que algo cambiaba a través de su vínculo con Ash. Miedo, no por ella, sino por él. Ella había percibido algo durante la pelea, una debilidad en su curación mejorada. Los dones de Buldron tenían límites. Owen había estado superando esos límites durante meses. Luchando, sanando, avanzando sin descanso. Su cuerpo aún era humano bajo las mejoras, y los humanos se derrumbaban. ¿Estás bien?, preguntó Nerra al ver su expresión. Lo estaré. Mintió Owen. Salvemos a esos niños. Llegaron a la estación de la cosecha y usaron los códigos de Rals para acceder al muelle 17. El transporte estaba allí, tal como se les había prometido. Dentro, 47 jóvenes esperaban en jaulas. Aterrorizados, heridos, pero vivos. Owen y Nero trabajaron juntos, abriendo cada jaula. Ash montaba guardia. Su presencia reconfortaba a los asustados cautivos. Uno a uno, los niños emergieron. Especies diferentes, mundos diferentes, pero todos con la misma expresión cuando vieron a sus liberadores. Esperanza. Una pequeña niña Kelson se acercó a Owen con timidez. Ella extendió la mano y tocó las marcas doradas en su brazo. Gracias, dijo en su lenguaje musical. Owen se arrodilló. Estás a salvo ahora. Los llevaremos a casa. Mientras subían a los cautivos liberados a la nave, Owen sintió que su cuerpo protestaba. La curación que lo había salvado innumerables veces era ahora más lenta. La lucha contra Rail había costado más de lo que había admitido, pero 47 niños eran libres. 47 familias se reunirían. Eso valía cualquier precio. Ner lo vio tambalearse y lo agarró del brazo. Owen, estoy bien, dijo. Pero a través de su vínculo, Ash supo la verdad. Su humano se estaba desmoronando. Owen despertó en una habitación que olía a medicina y aire reciclado. Su cuerpo se sentía distante, envuelto en la niebla de los analgésicos. Voces hablaban en idiomas que no reconocía, pero su implante traductor las convertía en significado. La curación está funcionando, pero lentamente. Su cuerpo ha sufrido traumas que deberían haberlo matado varias veces. Las mejoras de Buldron son increíbles. Sin ellas, estaría muerto. Con ellas, simplemente se está muriendo. Hay una diferencia. Owen intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Alguien notó su movimiento. Un rostro apareció sobre él. Anciano, escamoso. Una especie que no reconoció. Descansa, alcaide. Estás a salvo.
Los niños que salvaste te trajeron aquí. La memoria regresó en pedazos. El transporte. Los cautivos liberados. Su cuerpo finalmente se rindió al llegar a los refugios y la estación. El más cercano gritaba pidiendo ayuda. El terror de As fluía a través de su vínculo mientras su conciencia se desvanecía. ¿Cuánto tiempo? Owen logró graznar. 2 meses. Tus heridas fueron extensas. Quemaduras de plasma de viejas heridas que nunca sanaron bien. Fracturas óseas. Daños en los órganos. Has estado exigiéndote al máximo. 2 meses. Owen intentó incorporarse, pero su cuerpo no cooperaba. El pánico revoloteó por su pecho. Las redes de tráfico. Los seres vulnerables que necesitaban protección. No podía simplemente yacer allí. Una calidez presionaba su costado. Su cuerpo curvado alrededor de la cama médica. Sus ojos dorados se encontraron con los de él, y a través de su vínculo, sintió sus pensamientos con claridad. Descansa. Cúrate. Pat te protege ahora. No se ha separado de ti. El médico dijo, intentamos trasladarla a un espacio más grande, pero se negó. Dijo, te mantiene caliente. Owen levantó la mano y tocó el hocico escamoso de As. Había crecido aún más durante su recuperación. Ya casi alcanzaba su tamaño normal. Hermosa, aterradora y leal sin medida. Nerra entró en la habitación con los datapads. Parecía cansada, pero decidida. Al ver a Owen despierto, el alivio se reflejó en su rostro. Eres un idiota, dijo. Me alegro de verte también. ¿Sabes qué pasó mientras estabas inconsciente? La galaxia perdió la razón. Activó una pantalla holográfica. Las noticias llenaron el aire. El rescate en la estación Harvest había sido grabado por la seguridad de la estación. Las imágenes de Owen, Nerra y As liberando a los cautivos se habían difundido por todas las redes. Pero eso no fue lo que cambió las cosas. Fue lo que sucedió después de que los niños liberados testificaran. 47 voces describiendo su cautiverio, su miedo, su rescate. GPS había intentado suprimir los testimonios, pero demasiada gente ya los había visto. La indignación pública obligó a una investigación. La investigación lo reveló todo: la red de tráfico, los sobornos a los oficiales de GPS, la complicidad de corporaciones y gobiernos. Se realizaron arrestos, altos funcionarios fueron destituidos. Tu evidencia lo hizo posible. Ner dijo, todo lo que recopilaste durante meses de lucha. Ya no podía ignorarse. Owen observó el ciclo de informes sobre la reestructuración del GPS, los nuevos comités de supervisión y las leyes que se redactaban para proteger a las especies en peligro de extinción. Era un cambio mayor del que se atrevía a esperar. Pero eso no es todo. Nerra continuó. Mostró diferentes imágenes. Seres de toda la galaxia se agrupaban organizando patrullas, operaciones de rescate y servicios de protección independientes del control gubernamental. Se hacían llamar guardianes, adoptando el nombre que los criminales le habían dado a Owen. Quieren conocerte, dijo Nerys. Quieren que los líderes. Owen miró los rostros en la pantalla. Diferentes especies, diferentes mundos. Todos con la misma expresión que reconoció en su propio espejo. Personas cansadas de ver triunfar al mal, que decidieron actuar en lugar de esperar a que los sistemas rotos se arreglaran solos. No puedo liderar a nadie. Owen dijo, apenas sé lo que hago. Precisamente por eso confían en ti. No estás construyendo un imperio. Solo intentas proteger a la gente. Los ancianos de Buldron se manifestaron esa noche mientras Owen dormía. Aparecieron en sus sueños. Su antigua presencia llenó su conciencia. Has cumplido tu propósito, dijeron. La cría está a salvo, ha crecido, es fuerte. Te liberamos de tu vínculo. Si lo deseas, puedes volver a la vida humana. Vive en paz con normalidad. Owen sintió la presencia de As en el sueño. Su vínculo le permitió escuchar la oferta. ¿Y si me niego?, preguntó Owen.
entonces continúas como guardián. Pero entiende que el vínculo tiene un precio. Cada transformación, cada sanación, cada esfuerzo más allá de lo normal te cuesta tiempo. Lo viste cuando tu cuerpo falló. El vínculo del guardián es un regalo, pero también una carga. ¿Cuánto tiempo me queda si descansas? Si te recuperas bien y dejas de esforzarte tanto, quizás 50 años, quizás más. El vínculo extiende la vida humana, pero no te hace inmortal. Owen pensó en su vida anterior, la soledad, la silenciosa desesperación de los días sin propósito. Entonces pensó en los niños del transporte, en As creciendo sin guía, en todos los seres vulnerables de la galaxia que necesitaban a alguien que los interpusiera ante los depredadores. No he terminado, dijo Owen. No hemos terminado. Se apretó más contra el mundo físico, su calor lo envolvió. A través de su vínculo, sintió su acuerdo. Juntos, siempre juntos. Entonces levántate, guardián. Los ancianos dijeron, enseña a los demás lo que has aprendido. Construye algo que perdure más allá de ti. Protege, no solo con fuerza, sino con sabiduría. La recuperación de Owen tardó otro mes. Trabajó con fisioterapeutas que se maravillaron de su curación bullrónica. Lenta y cuidadosamente, recuperó la fuerza. Pero esta vez, aprendió sus límites, aprendió cuándo descansar, cuándo dejar que otros lo ayudaran. Nero fue expulsada oficialmente de GPS, pero lo llevó como una insignia de honor. Organizó la creciente red de guardianes, estableciendo protocolos de comunicación y casas seguras. Era mejor planeando que Owen. La primera reunión de guardianes tuvo lugar en Aven-Sen. 23 seres de 15 especies diferentes. Algunos eran soldados. Otros, civiles que habían sobrevivido al tráfico de personas. Todos querían marcar la diferencia. Owen se paró frente a ellos, sintiéndose incompetente. No soy un líder. Solo soy alguien que no soportaba seguir observando. Pero si se lo toman en serio, puedo enseñarles lo que he aprendido. Entrenaron juntos durante semanas. Owen les enseñó a recopilar información, a planificar operaciones, a proteger sin convertirse en los monstruos contra los que luchaban. Y lo más importante, les enseñó sobre la moderación, a saber cuándo luchar y cuándo buscar otra salida. También ayudó a entrenarlos. Les demostró la importancia de interpretar el lenguaje corporal, de percibir el miedo y responder con la fuerza adecuada. Los jóvenes dragones que habían salido de su escondite se unieron a ella, aprendiendo del primer Buldrón en vincularse con un humano en 3 siglos. El Consejo Galáctico finalmente reconoció la red de guardianes. Ofrecieron aprobación oficial, financiación y supervisión. Owen se negó. Trabajamos para quienes necesitan protección, les dijo. No para gobiernos ni corporaciones. Si quieres ayudar a reformar el GPS, haz que realmente proteja a la gente. Seguiremos con nuestro trabajo de todas formas. Su negativa se volvió legendaria. El guardián que rechazó el poder para mantener la independencia. Las redes criminales aprendieron a temer su nombre. Las especies vulnerables aprendieron a tener esperanza al oír una señal 3 años después de su muerte y resurrección. Owen regresó una vez más a Redstone 7. La colonia había sido reconstruida. Nuevas familias vivían aquí ahora, excavando los mismos túneles que él había trabajado una vez. Se encontraba en la caverna donde encontró a As por primera vez. El nido había desaparecido hacía tiempo, pero el recuerdo seguía vívido. Un humano asustado encontrando a una cría indefensa, tomando una decisión que terminó con su vida y dio inicio a algo más grande. Patricia, la exadministradora, se había mudado a la nueva colonia. Encontró a Owen mirando el espacio vacío. Nunca pude agradecerte, dijo, lo que hiciste por todos nosotros. Simplemente estaba en el lugar correcto. No. Tú eras la persona correcta en ese lugar. Eso es diferente. Le entregó algo. Una pequeña placa conmemorativa. La instalamos el mes pasado.
Los colonos querían que lo supieras. Owen leyó la inscripción. Owen Blake prefirió el sacrificio a la supervivencia. Su muerte protegió a los inocentes. Su regreso inspiró a miles. Recuerda que la gente común puede tomar decisiones extraordinarias. Las lágrimas le nublaron la vista. Nunca se había considerado extraordinario, solo alguien que no podía vivir sin hacer nada. Aterrizó junto a él, ahora adulto y magnífico. Otros jóvenes Bolde la siguieron, un pequeño grupo de 5. La especie supuestamente extinta regresaba lentamente, cuidadosamente protegida por la red de guardianes de toda la galaxia. ¿Listos?, preguntó Nerra, acercándose con nuevos datos de la misión. Hay un problema en el mundo natal de los Kelson. Los incursores atacan sus asentamientos costeros. Owen miró el monumento por última vez, luego a su familia, a As y a los jóvenes dragones. Nerra y la red de guardianes que habían seguido su ejemplo y lo habían hecho suyo. La galaxia seguía rota, llena de depredadores y víctimas. Pero también estaba llena de gente dispuesta a plantar cara, a proteger, a elegir entre lo fácil y lo correcto. A trabajar, dijo Owen. Abandonaron Redstone 7 juntos, el guardián y su creciente familia de protectores. Tras ellos, el monumento se alzaba en la caverna vacía, un recordatorio de que la extinción no siempre era permanente, de que el sacrificio podía resonar en toda la galaxia, que la decisión de una persona de proteger a los indefensos podía inspirar a miles. Owen Blake había muerto protegiendo a una cría de dragón. Regresó como algo que la galaxia necesitaba desesperadamente. No un guerrero ni un arma, ni un líder ni una leyenda, solo un protector, un guardián, alguien dispuesto a interponerse entre los vulnerables y quienes les harían daño. Y en toda la galaxia, otros estaban aprendiendo a apoyar a